Imagina esto por un momento. Tienes una presentación importante en el trabajo, la próxima semana. Cada vez que lo piensas, algo se aprieta en el estómago. Tu corazón se acelera, tus manos empiezan a sudar. Intentas prepararte mentalmente, pero en lugar de visualizarte teniendo éxito, tu mente reproduce una y otra vez escenas donde olvidas tus palabras, donde tu jefe parece decepcionado y tus compañeros intercambian miradas incómodas. Para cuando llega el día de la presentación, ya has vivido ese fracaso tantas veces en tu mente, que tu cuerpo responde como si estuviera programado. Ansiedad automática. ¿Y si pudieras romper ese ciclo? ¿Y si pudieras reprogramar tu mente para responder con calma en lugar de pánico? La anticipación ansiosa no es solo un malestar pasajero, es un mecanismo poderoso, un entrenamiento involuntario, donde tu mente está literalmente enseñando a tu cuerpo a tener miedo. Cada vez que imaginas un suceso futuro y sientes ansiedad, estás reforzando un circuito neurológico específico. Estás programando tu sistema nervioso para entrar en modo lucha o huida automáticamente cuando llegue ese momento. Tu cerebro no distingue del todo entre lo que imaginas vívidamente y lo que experimentas en la realidad. Es como si tu mente fuera un simulador de realidad virtual, un simulador que entrena a tu cuerpo para lo que cree que va a ocurrir. Si recuerdas una situación embarazosa, puedes sonrojarte. Si piensas en morderte el dedo, puedes notar una sensación física real. Ese mismo mecanismo actúa cuando anticipas algo con miedo. Tu mente detecta una amenaza futura, una presentación, una cita médica, una conversación difícil, y tu sistema nervioso responde como si tuvieras que huir. Respiras más rápido, para correr. Las palmas sudan, para trepar. El corazón se acelera, para bombear más sangre a los músculos. El problema es que estas respuestas, útiles para nuestros antepasados, hoy se activan ante amenazas sociales o profesionales, donde no necesitamos ni correr, ni luchar. De hecho, esa respuesta biológica puede interferir con tu capacidad para pensar con claridad, y también con tu rendimiento. Para entender mejor cómo funciona este mecanismo y cómo podemos transformarlo, déjame contarte una historia. Había una vez un arquero de gran talento. Debía cruzar un río caudaloso para llegar al torneo donde pondría a prueba su maestría. Cada día se acercaba a la orilla, miraba las aguas turbulentas y retrocedía aterrado. En su mente aparecían 1000 formas de morir arrastrado por la corriente. Por las noches soñaba que se ahogaba. Al despertar sentía el pecho oprimido y las manos temblorosas. ¿Cómo voy a disparar con precisión si mis manos no dejan de temblar?, se preguntaba. Un anciano del pueblo lo observaba cada mañana en ese ritual de acercarse y retroceder. Al 7º día se le aproximó. «Veo que temes al río», dijo el anciano. «Lo temo, antes incluso de tocarlo», confesó el arquero. «Lo cruzo 1000 veces en mi mente, y 1000 veces me ahogo». El anciano sonrió y le entregó una pequeña bolsa de tela. «Dentro hay 2 piedras», explicó. «Una para inhalar, otra para exhalar. Cuando sostengas la primera, respira profundamente, contando hasta 7. Cuando sostengas la segunda, exhala lentamente, contando hasta 11. «¿Y eso me ayudará a cruzar el río?», preguntó el arquero, escéptico. «No exactamente», respondió el anciano. «Pero mientras sostienes estas piedras y respiras así, imagina que cruzas el río con calma. Hazlo cada día, 7 veces». El arquero, aunque dudoso, siguió el consejo. Cada mañana respiraba sosteniendo las piedras. Pero esta vez no imaginaba ahogarse, imaginaba cruzar, con serenidad. Al 7º día, volvió a la orilla del río. Esta vez su cuerpo no tembló, sus manos permanecieron firmes, y cuando finalmente entró en el agua, descubrió que el río real era menos feroz que aquel que había domesticado en su mente. No solo cruzó el río ese día, sino que llegó al torneo con las manos tan firmes que su flecha dio en el centro exacto del blanco. El arquero no cambió el río, cambió la forma en que su mente se relacionaba con el río. Entre el estímulo y la respuesta existe un espacio. En ese espacio reside nuestro poder para elegir, y en esa elección descansa nuestro crecimiento y nuestra libertad. Cuando ensayamos mentalmente situaciones futuras con ansiedad, no nos estamos preparando realmente, estamos entrenando nuestro miedo.
El poder de la respiración consciente no está solo en calmar el momento presente, está en reconfigurar nuestra relación con el futuro. Como el arquero con sus piedras, nosotros también podemos usar herramientas simples para transformar no solo nuestra respuesta inmediata, sino la forma en que nuestro cuerpo y mente se preparan para lo que está por venir. Lo que practicamos, lo perfeccionamos, ya sea calma o ansiedad. La elección siempre es nuestra. ¿Y si usáramos ese mismo mecanismo para programar calma? Aquí tienes un método práctico, en 3 pasos. Paso 1. Reconoce el ensayo negativo. Cuando te descubras imaginando una situación futura y notes las señales físicas de ansiedad, detente y di en voz alta o mentalmente: ahora mismo estoy programando ansiedad automática. Paso 2. Aplica la respiración tipo 7, 11, inhala, contando hasta 7, exhala, contando hasta 11. Repite al menos 5 veces. Paso 3. Reimagina la situación, con calma. Mientras respiras así, visualiza de nuevo esa situación futura. Pero esta vez, imagínate respondiendo con calma, con claridad, con confianza. Obsérvate a ti mismo. Postura relajada, voz firme, mente clara. Veamos un ejemplo. Tienes una entrevista de trabajo importante. Antes de practicar el método, cada vez que piensas en esa entrevista, te imaginas bloqueándote. Sientes un nudo en el estómago. Respiras superficialmente. Ahora, aplicamos el método. Paso 1. Reconoces el patrón. Dices: estoy practicando sentirme ansioso en la entrevista. Paso 2. Empiezas la respiración 7 a 11. Inhalas contando hasta 7. Exhalas contando hasta 11. Lo repites 5 veces. Paso 3. Reimaginas la entrevista. Te ves entrando con confianza, respondiendo con claridad y manejando los momentos difíciles, con calma. Si repites este ejercicio varias veces antes del día real, estás entrenando a tu mente para asociar esa situación no con ansiedad, sino con calma. Eso es lo que estás programando ahora. Una nueva respuesta, una nueva asociación, una nueva forma de anticipar. Errores comunes que debes evitar. Primer error: intentar no pensar en el evento. Eso solo aumenta la ansiedad. No se trata de evitarlo, sino de cambiar cómo lo piensas. Segundo error: usar la respiración solo cuando tienes ansiedad. Practícala también cuando estás tranquilo. Así, fortaleces el hábito. Tercer error: abandonar tras un intento. Como toda habilidad, requiere práctica. Los efectos son acumulativos. Advertencia importante: si tu ansiedad es intensa, recurrente o interfiere en tu vida diaria, busca apoyo profesional. Este método puede ayudarte, pero no sustituye una terapia bien guiada. No tienes que afrontarlo todo a solas. Pedir ayuda también es un acto de fuerza. La capacidad de regular tus respuestas emocionales ante lo que viene no es un don reservado a unos pocos, es una habilidad, una que puedes entrenar, día a día, con práctica y con intención. Piensa ahora en un evento futuro que te genere ansiedad. Tómate 5 minutos, reconoce, respira, reimagina. Hazlo hoy y mañana también. No estás cambiando solo tu reacción, estás reconfigurando tu relación con el futuro. Recuerda que el verdadero cambio comienza antes de que ocurra.